Capítulo 1 del libro de Romanos nos va a enseñar algunas cosas que son muy importantes para nuestra vida cristiana. Romanos es un libro que diríamos más doctrinal que práctico. Pablo, que escribió este libro, nos va a orientar y nos va a ayudar a conocer esta carta de Romanos. En la historia, Romanos ha sido revolucionario para Agustín, por ejemplo, en la Edad Media. Fue revolucionario para encontrar la paz y la tranquilidad que podía encontrar solamente a través de ser declarado justo, o sea, la justicia de Dios imputada en Cristo o puesta en Cristo en la cruz. El mismo Lutero, que empezó este movimiento con la Reforma, y no fue hasta la Reforma Radical que también revolucionó en su época por los 1500, fue justamente este libro de encontrar que el ser declarado justo o el justo por la fe vivirá, el ser declarado justo es una obra netamente en la cruz hecha por nuestro Señor. Que hablar de John Wesley o de muchas otras personas que han sido desafiadas y a la vez han sido consoladas a través de este libro. Así que al mirar esta carta, hoy día vamos a hacer el capítulo 1 del versículo 1 al 7, pero también vamos a ver la introducción. Así que bienvenidos al grupo Dulos de la Iglesia Calvary Chapel Arequipa, y el tema de este primer párrafo va a ser: la buena noticia es presentada por Pablo. La buena noticia es presentada por Pablo. Así que Romanos, si queremos hacer una vista general de lo que vendría a ser el libro de Romanos, lo podríamos dividir en 4 partes, o lo llamaríamos 4 edificios. Primero, vamos a encontrar del capítulo 1 al capítulo 5 el tribunal de la justicia divina. Básicamente, Pablo nos va a mostrar que Dios está airado. La ira de Dios, vamos a verlo reflejado en los siguientes versículos hasta el capítulo 5, en lo cual la ira de Dios simplemente va a ver al ser humano que está bajo condenación, pero a la vez vamos a ver la justificación, donde uno es declarado justo de la ira de Dios, y cómo es declarado justo y por qué necesita ser declarado justo. Tanto el judío como el gentil, todo ser humano necesita ser declarado justo porque está bajo condenación. Así que el tema de la ira de Dios, si lo podríamos ver como un edificio, es el tribunal de justicia divina. Ahora, a partir del versículo 6 al 8, es como otro edificio. Si estuviéramos yendo, ¿no?, en un lugar, en una ciudad, vamos a ver la central de energía de la gracia. La gracia es algo que nos va a mostrar Pablo, en el cual es el método de Dios para que la raza humana pueda alcanzar la salvación. Y va a haber 2 palabras importantes o 2 temas doctrinales en el capítulo 6, 7 y 8, que es la santificación, y vamos a ver la santificación posicional y la santificación práctica, y la preservación del individuo, del cristiano, aún siendo un pecador, cómo puede preservarse en este mundo lleno de pecado. El siguiente edificio que vamos a explorar en el capítulo 9 al 11 es la sabiduría de Dios. Y básicamente es como entrar en una sinagoga. Por eso tengo el símbolo de la sinagoga, ¿no? Si acá tenemos el Tribunal de Justicia, acá tenemos la central de energía, acá la sinagoga de la sabiduría de Dios del capítulo 9 al 11. ¿Por qué? Porque va a hablar de la sinagoga de Israel. O sea, Israel entra al tema y va a hacer la explicación ahora Pablo está preocupado en el pueblo de Israel y por qué este pueblo ha sido elegido, escogido, y va a hablar de la restitución también de Israel y en qué tiempo, en qué momento y cómo va a ser. Eso va a ser del capítulo 9 al 11. Y el último edificio que vamos a ver, que está de estos 4, es el templo de Dios. Del capítulo 12 al 16 es donde Pablo nos va a mostrar cuál es la voluntad de Dios para los creyentes. Y en estos
capítulos vamos a ver estos temas: la transformación del individuo, del pecador, a ser un hijo de Dios, a ser un escogido, elegido, y la exhortación, o sea, cómo deben de vivir las personas, sean judíos o sean griegos, ahora que son cristianos, cómo deberían vivir ahora que son transformados o que son regenerados y que han encontrado la salvación, especialmente cuando ya son convertidos. Así que estos son los 4 edificios, si lo ponen para que ustedes se recuerden, pero son las 4 partes de todo este capítulo, o mejor dicho, de todo este libro dividido en capítulos del libro de Romanos. Romanos va a traer ahora algunos temas más que vamos a ver en esta introducción que estamos haciendo para que ustedes puedan conocerlo, ¿ok? Entonces, a manera de introducción, vamos a ver preguntas clásicas, ¿no? ¿Quién escribió el libro? Bueno, pues perdón, este es Pablo, ¿no? ¿Cuándo fue escrito? Acá está error de ratas, de judío, no, es Pablo nada más. ¿Y cuándo fue escrito? El año 57 al 58 después de Cristo. ¿A quién fue escrito? Pues a los creyentes gentiles residentes en la capital del Imperio Romano. ¿Desde dónde fue escrito? Desde Corinto. ¿Ok? Entonces, recordemos esto, cerca a su tercer viaje ya o terminando su tercer viaje misionero de Pablo. ¿De quién estaba compuesta la iglesia? Ya se ha pasado la pregunta, de gentiles y judíos. Ahora, ¿cuáles son sus fuerzas y sus debilidades? Bueno, la fuerza son iglesias maduras que están en Roma, que están alcanzando a otros en medio de la persecución, porque estamos hablando de este año 57, especialmente en Roma. ¿Cuáles serían las debilidades, los problemas de división entre los judíos y los gentiles? ¿Y por qué decimos esto, sus fuerzas y sus debilidades? Entre el año 57 se cuenta que el emperador destituyó o sacó a la gran mayoría de judíos de Roma. Roma era una metrópoli o una capital, una ciudad enorme de más de 1 millón de habitantes. Algunos comentaristas dicen que tenía 2 millones de habitantes, donde de ese millón, medio millón eran esclavos. Y bueno, y mezcladas de muchas personas de muchos otros pueblos. Entonces, los sacó a los judíos y solo quedaron romanos o gentiles y griegos, al final gentiles, y la iglesia siguió creciendo. ¿Cómo se formó entonces esta iglesia? Algunos dirán, bueno, algunos tienen la teoría de que dicen que fue Pedro, pero la verdad es que no tiene base esa teoría porque al final no se menciona a Pedro en la carta. Lo más probable, y lo que la gran mayoría de intérpretes habla, es que en el día de Pentecostés, que se derramó el Espíritu Santo, vinieron también judíos, o estaban ahí, que venían de Roma, porque recuerden que tenían que hacer ese peregrinaje a la Pascua. Y entonces es donde el Evangelio llegó. Y era una iglesia que ahora, cuando después de 5 años regresan los judíos y encuentran que los gentiles ya han crecido, se han desarrollado, y esa pequeña división se va a tratar más adelante, pero ese era el problema, eso era su debilidad, como les dije, mientras que su fuerza, podíamos ver que eran iglesias maduras que estaban alcanzando a otros en medio de la persecución. Ahora, ¿qué más podemos ver a manera de introducción? ¿Cuál es la idea principal entonces de este libro de Romanos? Miren, la idea es sobre la realidad de la salvación en Cristo y lo que nosotros somos en Él. Es el tema muy, muy resaltante, la salvación y lo que somos en Él. Por esto esta frase que el justo por la fe vivirá, vamos a verlo, que es muy famosa y que Martín Lutero lo recitó muchas veces. ¿Qué significa esto respecto a la salvación y qué significa respecto a lo que nosotros somos hoy? ¿Cuál fue entonces la razón principal por la que se escribió este libro? Por eso les digo, la causa fue los problemas de división que existían entre los judíos y los gentiles. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son algunas características del libro de Romanos? Rápidamente, de todas las cartas de Pablo, Romano es la más sistemática. Segundo, que puede leerse como un tratado teológico bien elaborado más que como una
carta. Es un tratado teológico. Tercero, le da gran énfasis a la doctrina cristiana. Cuarto, el número y la importancia de los temas excepcionales y teológicos sobre el pecado, la gracia, la elección, la salvación, la fe, la justificación, la santificación, la redención, la muerte y la resurrección, va a ser de suma importancia, y esto vamos a ir viéndolo versículo por versículo. Romanos, otra característica, que es el uso extenso de las citas del Antiguo Testamento que tiene Romanos. Ahora, otra característica es que el uso de citas del Antiguo Testamento en otras cartas sí ayudan a entender, dirán, porque Pablo escribió muchas cartas, pero en Romanos, ¿cuál es la característica? Estas citas sostienen el argumento, especialmente del capítulo 9, 10 y 11. Otra de las características es que Pablo tiene una preocupación intensa por Israel y al final describe de la condición actual de Israel y su relación con los gentiles y su salvación final. Así que bienvenidos entonces a esta carta. La introducción va a tomar su tiempo, pero obviamente ya necesitamos entender todos estos temas para poder avanzar. Por eso el versículo 1 al 7 va a ser nuestro estudio y va a ser suficiente. ¿Qué más podemos ver de Roma, por ejemplo, y la carta? El Imperio Romano este es un mapa de lo que hoy día es Europa y la parte del norte de África y lo que es el Oriente, ahora y el Medio Oriente. Si ustedes ven en amarillo, todo eso era el Imperio Romano. Britania, Hispania, Galia, Ilírico, Macedonia, Asia, Armenia, Judea, África, Mauritania, Cirenaica y Egipto. Y ahí está Judea. O sea, Roma está marcado con rojo, como ustedes pueden ver, y está Judea, obviamente, donde surge el cristianismo. Pero eso era el Imperio Romano. Y en medio de este contexto, Pablo ya ha hecho 3 viajes misioneros. Y al terminar su viaje misionero, está escribiendo esta carta a los romanos. Ahora, Pablo se tiene que dirigir desde Jerusalén. Justo cuando regresa de su tercer viaje, él pensaba ahí, pero bueno, lo van a tomar prisionero, vamos a ver esto. Y al final, hasta Roma, esta carta fue dirigida, llevada, según esta ruta, podría ser la que, obviamente, cuando él viajó, pero también era la ruta que tenía que hacer para que la carta llegue. Hoy Roma es un lugar turístico. Esta es una imagen de lo que es el estadio o el Coliseo romano, donde se hacían los juegos. No sé si han visto la película Gladiador, o también se hacía la burla o aún el asesinato de muchos cristianos en esa época. Hoy se puede visitar, y esa parte es como del sótano, donde estaban en las cárceles y cómo salían de ese lugar los cristianos o aquellos gladiadores. Este coliseo hasta el día de hoy se puede visitar y uno puede un poquito entrar a la historia, ¿no?, de cómo era Roma. Vayan a visitar tanto dentro de la ciudad como un poco fuera de la ciudad. Habían templos, había idolatría, el emperador aún era adorado como un dios. Muchos de los emperadores querían ser adorados como dioses. Y recordemos que el panteón de los dioses griegos, los romanos lo absorbieron. Estaban Hércules, estaba Afrodita y estaban muchos otros de los dioses. Roma era un imperio totalmente idólatra, que adoptó el helenismo, mejor dicho, la filosofía griega. Ellos hablaban el latín, y ese era un tipo de, ¿cómo diríamos?, de orgullo a nivel nacional en el tiempo que se escribió esta carta, de ser romano. O sea, soy romano. Y ahora los judíos, que eran vasallos o estaban sometidos bajo el imperio romano. Esta Roma, esta capital del imperio, como les dije, muchos de los emperadores querían ser adorados como dioses, ¿no? Y muchos de esos emperadores en el tiempo de Jesús, ¿no?, que estaban mal de la cabeza, y se los conoce como
sociópatas y psicópatas en ese imperio. Así que ahí, en medio de eso, surge la iglesia cristiana evangélica. Y, como les vuelvo a decir, esta maravilla, esta foto donde ustedes pueden ver el Coliseo, es increíble, ¿no? Dios tenga la misericordia y provea el dinero para que un día podamos ir, pues, hermanos, ¿no? Y disfrutar, ¿ok? Bueno, ¿cuál es el bosquejo sencillo de estos versículos? Pablo se va a presentar en la carta a los romanos y el versículo 1, Pablo se presenta a los cristianos en su carta, y la segunda parte, el versículo 2 al 7, Pablo se presenta el evangelio en la carta a los romanos, y la próxima semana vamos a estudiar, Pablo presenta su plan para visitar a los romanos y Pablo presenta el tema principal de su carta a los romanos. Pablo ya ha hecho 3 viajes, ya han pasado aproximadamente entre 30 años después de su conversión a 35 años, y ha escrito varias cartas. En la parte ploma que ustedes pueden ver, ven el primero, el segundo y el tercer viaje de Pablo, mientras que se escribían los evangelios, si ustedes ven en esta línea amarilla, y las cartas de Pablo en paralelo en rojo y las otras epístolas en verde. Nos damos cuenta que Romanos ha sido escrito entonces el año 57 después de Cristo. Después de eso, cuando él regresa a Roma, a Jerusalén, lo toman prisionero y lo llevan a Roma por 2 años, del 60 al 62, donde él va a escribir otras cartas. Pero nosotros estamos estudiando Romanos y debemos de recordar que fue al culminar su tercer viaje misionero. El versículo 1 nos dice lo siguiente: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. Pablo se hace llamar esclavo de Cristo Jesús. Miren, y ahí usa varios, diríamos, calificativos. Elegido también, y algunas características de su vida. Apóstol, enviado a predicar esta carta. Lo primero que nos resalta a la vista y llama la atención es la palabra esclavo. Esa palabra esclavo, en otros es la palabra siervo, pero no es un siervo como un servidor, y la NTV lo ha traducido como debería de ser, esclavo. En el griego se llamaba doulos, que justamente es el nombre del grupo, doulos, pero esto significaba esclavitud, o sea, realmente. ¿Y qué significaba ser esclavo? Un esclavo implicaba una obediencia absoluta, o sea, un esclavo era una persona que no tenía voluntad. Podía, según su amo, acostarse a la hora que el amo le diga, comer a la hora que le diga, y tenía que obedecer hasta en las peores, diríamos, órdenes. Tenía que ser obediente. El ser esclavo en ese contexto implicaba una obediencia absoluta. Y número 2, implicaba una humildad absoluta. Muchos de los esclavos eran humillados de forma cruel por sus amos, y ellos no tenían que ni siquiera a veces levantarle la mirada o mirarlo a los ojos a los amos. Era básicamente personas que estaban rendidas y entregadas en su voluntad a su amo. Y el amo podía hacer con esta persona lo que quería. Y tercero, implicaba una lealtad absoluta. Lo que diga el amo, lo que ordene el amo, y a pesar de los malos tratos que el amo le podría dar, le debía una lealtad absoluta al amo. Y frente a este contexto, Pablo dice: yo soy un esclavo de Cristo, a quien le debo obediencia absoluta, a quien le debo humildad absoluta y una lealtad absoluta. Pero lo cuarto, también la palabra siervo o esclavo es un título que lleva cierta gloria en la palabra de Dios. Moisés fue llamado siervo, Elías fue llamado siervo, David fue llamado siervo y muchas otras personas fueron llamados siervos. Pero si ponemos en nuestro contexto lo que está pasando con Pablo, Pablo está reconociendo que sin Dios él no es nada. Y a él le debe obediencia, que la voluntad de Dios debe ser la voluntad del esclavo. Que lo que diga el amo, el Señor, debe de ser un honor servir a las órdenes del amo. Y no tiene por qué ponerse encima del amo, al contrario, reconoce humildemente su condición. Siervo,
esclavo. No hay más otra explicación cómo Pablo se presenta. Pero esto es curioso y totalmente diferente a lo que muchas veces escuchamos en el evangelio posmoderno, ¿no? Tú eres el hijo del rey o la princesa guerrera o el príncipe guerrero, tú eres tal, el ganador, el vencedor, pero nadie te dice, oye, eres el esclavo. Imagínense, ¿no? Yo creo que la única grandeza a la que un cristiano puede aspirar es a la de ser esclavo de Dios. Pablo lo hizo y nosotros deberíamos hacer lo mismo. La grandeza que un cristiano puede aspirar es a la de ser esclavo de Cristo. Y Pablo cumplió la voluntad del Señor, del amo, y vivió de una forma humilde y sirvió y murió al año 67 obedeciendo a su amo. Y hoy está con su amo, con el Señor. Ahora, Pablo dice, elegido por Dios para ser apóstol. ¿Cuándo fue elegido por Dios para ser apóstol? Pablo nos va a decir en todas las epístolas que en 3 ocasiones y 3 razones diferentes cuando fue elegido. Primero nos va a decir en su nacimiento. En Gálatas capítulo 1, versículo 15 dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. Entonces diríamos, ¿cuándo fue elegido por Dios Pablo? Antes de que yo naciera. Pero también nos va a decir que fue elegido en el camino a Damasco. En Hechos 9:15, el Señor le dijo a Ananías, ve porque él es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel. O sea, en el camino a Damasco también, una vez más, se ratifica la elección de Pablo, pero también nos diría en Antioquía. Según Hechos 13:2, dice el versículo, cierto día, mientras estos hombres adoraban al Señor y ayunaban al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dijo, designen o separen o aparten, me dice la otra versión, a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial del cual los he llamado. ¿Y cuál era ese trabajo? Ser elegido por Dios para ser apóstol a los gentiles. Y cuando dice la palabra apóstol en el griego significa apóstolos, pero es uno que es enviado. Por eso Pablo dice, yo he sido elegido para ser apóstol. Y en el tiempo de Jesús habían 2 requisitos que eran necesarios para el apostolado. Nadie podía llamarse apóstol. Uno, debía de haber visto al Señor. En 1 Corintios 9:1, Pablo dice, yo soy el último de los apóstoles de haber visto al Señor. Y en Corintios 15:8-9, igual. Inclusive en Hechos 1, cuando van a elegir a Matías, dicen, tiene que haber visto al Señor. Bueno, segundo, su llamamiento debía de proceder del Señor mismo. Eso está en Juan capítulo 6, versículo 70, donde dice, Jesús, yo los elegí. Y Hechos 9:15, como hemos visto, instrumento, elegí a él como instrumento para ser ahora alguien que va a llevar la buena noticia a los gentiles o a reyes y a muchos otros. O sea, Pablo dice que él fue elegido, pero también fue apóstol. Y la pregunta es, pero ¿y qué es de esos apóstoles entonces que están saliendo por la televisión, apóstol tal, apóstol tal? ¿Por qué no hay esos apóstoles? Algunos preguntan, como el tiempo de Pablo, de Pedro, donde venía, no tengo ni oro ni plata y en el nombre de Jesús levántate. Hoy la palabra apóstol lo usan como un título, diríamos, superior al ser pastor, superior a ser evangelista. Esos ministerios, hablan de Efesios en el capítulo 6 de los ministerios, ¿no? Y el 5, perdón. Y entonces, no es lo que hoy se está reflejando a través de las pantallas o de los títulos, lo que la palabra de Dios dice. No hay apóstoles como Pablo, no hay apóstoles como Pedro o los 12 apóstoles que él eligió, porque la palabra de Dios ya ha sido revelada y completada y ellos tenían una labor especial. Pero algunos dirán, pero Efesios dice apóstoles. Bueno, esos apóstoles son los que son enviados para llevar la buena noticia. Y los que son enviados, hoy día los llamamos misioneros. O sea, un misionero es un apóstol. Y en ese sentido, entonces sí hay ese ministerio de apóstoles porque van y sembrando o plantando iglesias, sembrando la semilla y van yendo a varios lugares, pero ya no son apóstoles como el que vemos en la Biblia.
Y ojo, los apóstoles tampoco lo usaron como un título para decir que son superiores o más importantes que un pastor. Hoy, tristemente, lo usan de una forma negativa. Yo digo negativa porque se sienten superiores a otros y de lucro, de ganancia, y hablan, dicen, no, pues si tú tienes ministerio, a varias iglesias eres un apóstol. La Biblia no respalda el apostolado como un título, ni como que estar encima de otra persona. Por eso, con toda libertad, podemos decir que son falsos apóstoles que se hacen llamar o denominar simplemente para llamar la atención o para su propio orgullo y para su propio deseo simplemente de su carne, ¿no? Entonces, porque ser llamados apóstoles, bueno, han visto al Señor como lo hizo Pablo, como lo hicieron los demás apóstoles, tenían un llamado así, bueno, por el mismo Señor no lo tuvieron. Pablo sí lo tuvo del mismo Señor Jesucristo y lo reafirmó muchas veces. Y creo, hermanos, que ningún hombre debería entrar en el ministerio a menos que sea llamado por Dios. Tengan mucho cuidado con esas personas. Pablo dice que fue enviado a predicar su buena noticia. O sea, la buena noticia es el evangelio y la buena noticia es relevante al entender la mala noticia. Y la buena noticia es que hay salvación de la condenación eterna por fe en Jesús como Señor y Salvador. Y al final, hermanos, la buena noticia es el cielo para los pecadores que han sido declarados justos por la fe en los méritos de Cristo. Y cuando yo decía que tienen que entender la mala noticia, es que la mala noticia a veces no se valora. Si, por ejemplo, yo digo, oye, ¿sabes qué? Hay un virus, no sé, ahora que estamos con los virus, ¿no? El COVID, no sé, COVID-30, ¿no? Ya el COVID-19 pasó, yo tengo el COVID-30. Y ahorita por medio de esta señal de las redes sociales los he contagiado a todos. Pero no se preocupen, yo ya oré y ya el virus se fue. Y usted dice, oh, sí, es buena noticia, ya están sanos del COVID-30. Pues simplemente ustedes dirán, pero eso no es noticia, ¿no? O sea, no me afectó, no tengo problemas. Pero si yo les dijera, supuestamente, ¿no? Una suposición, oye, yo tengo la vacuna para el COVID-19, pero para todas las cepas, ¿no? La cepa peruana, la de la India, la australiana, no sé, la inglesa, la brasilera. Ahora hemos descubierto la vacuna. ¿Y cuántos quieren la vacuna? Levanten la mano. Yo creo que muchos querrán esta vacuna. Y eso sí es buena noticia, porque la mala noticia es que las vacunas a veces no están siendo efectivas. Y la mala noticia sigue siendo que muchas personas hoy están en una cama UCI o en respiradores o han perdido la vida. O sea, ese es mi punto. Si no entiendes la mala noticia, no distinguirás realmente la buena noticia. Y la mala noticia es que el ser humano está condenado. La mala noticia es que el lago de fuego, el infierno, la muerte segunda le está esperando a todo ser humano porque todos han pecado. Y la buena noticia es que Jesús te puede salvar. Su muerte te puede limpiar de su pecado. La buena noticia es el cielo para los pecadores que han sido declarados justos por la fe en los méritos de Cristo. Ahora, del versículo 2, ahora al 7, Pablo presenta el Evangelio en la carta a los romanos. Dios prometió esa buena noticia hace tiempo, por medio de sus profetas en las sagradas Escrituras. Y lo que está diciendo Pablo, esa buena noticia no es algo que yo lo traje, o sea, no es nueva, sino ya es antigua. O sea, la buena noticia no era ni es algo nuevo, porque viene desde Génesis 12:3, si ustedes ven, ese se llama el protoevangelio. Y es más, Jeremías dijo en el capítulo 31, el versículo 31 al 34, dice lo siguiente: se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ellos rompieron ese pacto a pesar de que los amé como un hombre ama a su esposa. ¿Se acuerdan la palabra Señor, también marido? Los amé como un hombre ama a su esposa, por eso el matrimonio es un reflejo de la relación de Cristo y la iglesia, dice el Señor. Versículo 33, pero este es el nuevo pacto que haré en el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor. Pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y
Versículo 34, y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo, deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, dice el Señor. Perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y con lo que nos dice Pablo entonces, esto ya fue anunciado desde Génesis, miren, todos los libros en el Antiguo Testamento tienen el Evangelio y más los profetas que explicaban y hablaban, solo que no entendían cómo iba a ser la salvación para los gentiles. Al final fue un misterio y obviamente que en Efesios él va a desarrollar esto a partir del capítulo 2, versículo 11 hasta el capítulo 3, va a hablar la unidad o la unicidad que va a ser tanto de Israel con los gentiles. Pero Pablo dice, eso no es nuevo, así que esa buena noticia les llegó a ustedes y no es nuevo. Pero fue gracias a Jesucristo, gracias al sacrificio que hizo nuestro Señor en la cruz, es que esa buena noticia es una realidad para los gentiles, para cada uno de nosotros. Por eso, lo que es nuevo probablemente sea verdad, pero lo que es verdad no es nuevo. Si alguien viene y te dice, mira, es nuevo, ¿qué puede ser? Ah, mira, las imágenes y no sé, ¿no? El internet y varias cosas, ya. Pero si viene a traer otro evangelio diferente, que hay salvación a través de las obras o a través de un líder religioso o a través de un pseudo evangelio, eso no es verdad, porque el evangelio ha sido escrito, ha sido profetizado, ha sido mostrado y ha sido impregnado en cada parte de la Biblia, que no es nuevo. Simplemente algunas personas no lo conocen, pero si es nuevo, recuerden, si es nuevo y diferente, no es verdad. Pero la verdad, lo que es verdad, no es nuevo. Versículo 3, la buena noticia ahora trata de qué? De su hijo. En su vida terrenal, él fue descendiente del rey David. Todo el evangelio se trata de Jesús y habla de su humanidad ahora Pablo al decir que es descendiente del rey David. Recuerdan en Lucas capítulo 1 cuando el ángel viene donde María, y María va a escuchar esta voz donde va a dar a luz a Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Isaías 11, del 1 al 5, habla de que la descendencia de David, el vástago de David, iban a ser el Mesías y vemos el cumplimiento y Pablo lo resalta en su humanidad. Versículo 4, y quedó demostrado que era el Hijo de Dios. Cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo, Él es Jesucristo, nuestro Señor. Pablo va a usar, miren, varias palabras, Hijo de Dios, Jesucristo y Señor. Y el Espíritu Santo también, pero la palabra Hijo de Dios, este título era para el Mesías y era para Dios, ocurre 30 veces en los evangelios, donde identifica a Jesús como Dios mismo en esencia. En el libro de Hebreos, el capítulo 1, el versículo 6 dice, pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús, tú eres mi hijo. Hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré su padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Bien sabemos que el libro de Hebreos es el libro donde habla que Jesús es superior a ¿qué? A los ángeles, superior a ¿qué? A Moisés, superior a ¿qué? A Melquisedec, superior a todos los profetas. Es decir, el libro de Hebreos resalta lo que era el sumo sacerdote, la divinidad de Jesús, y Pablo está mezclando, sí, Jesús era 100% humano, pero también 100% divino. Él es Dios, y ese título de Hijo de Dios, ese título de Señor, de Curios o Kyrios, ese título de Jesús, el Salvador, o Cristo, el Mesías, el Señor, el Adonai, el Yahvé, en un solo versículo lo plasma, lo resume y dice, es a través de Jesucristo la buena noticia para ti y para mí. Ahora, Pablo va a seguir hablando en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 9 al 11, dice, por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Yahvé. Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
Esto rompe todas las doctrinas de los testigos de Jehová que dicen que Jesús es un Dios creado, ¿no? Rompe todas las doctrinas de muchas otras religiones orientales y muchas sectas, porque Jesús es Dios. Y es por medio de él que viene la buena noticia para nosotros los gentiles. Ahora Pablo en el versículo 5 dice, por medio de Cristo, ahora ya sabemos que Cristo es Dios, Dios nos ha dado a nosotros como apóstoles el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que han hecho por ellos, a fin de que crean en él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Y eso siempre digo, hermanos, es un privilegio servir al Señor, predicar el evangelio, ir por todas partes. Pero lo he puesto, y no sé si lo ven en letra negrita, a fin de que crean en él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. O sea, creer y obedecer van de la mano. No puedes decir que crees para salvación y desobedeces sus mandamientos, porque al final el seguidor de Jesús que cree de forma absoluta y obedece su palabra, glorifica a Jesús con su vida. Pablo dice, yo predico la buena noticia, pero tienes que creer. Pero creer es obedecer, es sinónimo de obedecer. Si tú dices, yo creo en Jesús, así crees por Semana Santa, ya bueno, pero no obedeces su palabra, no te ayuda. Creer y obedecer van como dos pies, ¿no? Creo, obedezco, y voy caminando, creo, obedezco su palabra, creo, obedezco sus mandamientos, creo, obedezco sus estatutos, creo, obedezco sus mandamientos. Todo, creer y obedecer van siempre de la mano. Entre los gentiles que fueron llamados a pertenecer a Jesucristo. Esto me llama también mucho la atención, ¿no? Están incluidos entre los gentiles que fueron llamados. Recuerden que somos gentiles y hemos sido llamados. Y Pablo nos va a hablar de dos llamados siempre en su carta, y en la Biblia nos encontramos esto, el llamado general y el llamado eficaz. Y el llamado general es aquel llamado, valga la redundancia, general para todos, pero también es externo y que muchos rechazan. Pero el llamado eficaz es interno, es particular y se llama eficaz porque la gran mayoría, casi todos, responden a ese llamado. Y nosotros, si estamos aquí escuchando su palabra, hemos respondido ese llamado eficaz. Hemos nacido de nuevo, hemos sido regenerados, hemos sido convertidos. Romanos 8, 28 al 29 dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados, el llamado eficaz, según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, donde dice Pablo que nos eligió y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. O sea, cuando nos eligió, Dios nos conoció de antemano y hemos sido llamados con el llamado eficaz. Pero la palabra que usa Pablo de los llamados es los kletoi, se lo llamaríamos kletoi en el griego, que vendrían a ser escogidos o selectos. Y había los kletoi y los eklektoi, para que entendamos la diferencia, o sea, los escogidos, selectos, elegidos, gentiles, tú que has sido llamado y has respondido eficazmente al evangelio, eres kletoi. Y si no has respondido eficazmente, eres eklektoi, simplemente has escuchado el llamado general. ¿De qué me está hablando? Si alguien dirá, mire, los kletoi son un grupo más pequeño seleccionado para un honor especial, el ser hechos hijos de Dios. Lo voy a describir con este versículo, Mateo 22, 14. Pues muchos son los llamados. ¿Saben qué sería? Eklektoi. Pero pocos son los elegidos, los kletoi, para que se pueda entender. Así es que si tú tienes fe, si tú has respondido al mensaje del evangelio y estás obedeciendo sus mandamientos, te estás apartando del pecado, estás viviendo para el Señor, eres de los elegidos.
has respondido eficazmente al llamado. Si no, eres de los muchos que han sido llamados eklektoi, pero no son los ktoi. Juan 15:16 nos dice, y ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y somos los elegidos. Y termino con esto, el capítulo 7. Les escribo a todos ustedes, los amados de Dios que están en Roma, y otra vez, son llamados a ser su pueblo santo. Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Y Pablo, cuando habla siempre, la palabra gracia es carisma o charisma, y paz, que es shalom. Y como estaba compuesto por tanto gentiles y judíos, usaba este llamado shalom, carisma, ¿no? Que lo llamaríamos odón, gracia y paz. Pero Pablo resalta acá la palabra amados de Dios y son llamados a ser pueblo santo. Y recuerda que tú y yo somos amados en la familia de Dios. Pablo usa esta palabra agapetosis theu. O sea, somos amados de forma incondicional y Dios nos ha adoptado como su familia y somos llamados a ser su pueblo santo, es decir, apartados o dedicados para un servicio. Y la idea de ser llamados por Dios es para parecernos a su Hijo y para ser su pueblo santo. La idea de ser elegidos es para parecernos a su Hijo y es para ser también su pueblo santo. Cuando a veces hablamos de este tema de la elección y vamos a llegar pronto, muchos lo ven como un tipo de favoritismo, ¿no? Así como somos un grupo reducido, porque estos son los kletoi, los que han sido elegidos, se sienten privilegiados y es una doctrina que la vamos a tocar en su punto, pero la razón por que somos elegidos es para que te parezcas a Jesucristo y para que seas su pueblo santo, para que te santifiques, para que vivas en santidad. Claramente lo dice el texto. Conclusiones finales. Primero, el lugar más alto que un cristiano puede aspirar es a ser esclavo, un doulos de Jesucristo. Así que ya sabes. Número 2, la buena noticia de la salvación del lago de fuego para ti, que eres pecador, se convierte en la mejor noticia al entender la mala noticia. Número 3, la mejor evidencia de que tu fe es verdadera es la obediencia a la palabra de Dios. Y número 4, la buena noticia para el Hijo de Dios, para nosotros, es que es amado, somos amados y ha sido elegido en Cristo para vivir en santidad. Así que ese es el milagro de la salvación que Pablo llama la buena noticia. Somos amados, pero para un propósito, para ser santos. ¿Se acuerda que sin santidad nadie verá al Señor? Vamos a orar. Gracias te doy, Señor, en esta hora por tu palabra. Gracias por este tiempo tan especial y de haber comenzado esta carta de Romanos que nos va a desafiar, que nos va a ayudar a entender estos temas que van a fortalecer nuestra vida espiritual. Bendice, Señor, a cada persona que esté escuchando tu palabra y ayúdanos a entender que hemos sido llamados, que hemos sido elegidos para un propósito y uno de ellos es darte la gloria a través de una vida santa y a través de reflejar tu imagen en nuestra vida. Que tu gracia esté con nosotros, Señor. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén.